En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que, ya saben, cada semana analizamos un asunto de repercusión global con nuestros analistas, periodistas y especialistas desde nuestros estudios en París. Ya saben que desde estas semanas no podemos, por motivos de la crisis sanitaria, tener invitados en el estudio. Es por ello que nuestra logística cambia, pero no el espíritu del programa. Hoy tenemos una versión confinada de En Primera Plana, una versión a distancia por teleconferencia, pero desde luego con el mismo espíritu con el que lo hacemos cada semana. Vamos a analizar la complicada respuesta que Europa está teniendo que dar a esta crisis sanitaria cuando se ha convertido junto a Nueva York un poco en el epicentro de esta crisis del coronavirus. Para ello nos acompañan cada uno desde su casa, bien confinado y en perfecto estado de salud, espero. Desde Bruselas, nuestra corresponsal de RFI France 24, Esther Herrera. Bienvenida. Buenos días, Esther. Buenos días. Carmen Vela, corresponsal de la cadena SER en Francia. Bienvenida, Carmen. Gracias, buenos días. Delia Runategui es periodista independiente, especialista en economía. Delia, buenos días. Buenos días, Carlos. Y desde Luxemburgo, David Marguerite, que es director del think tank European Data Lab. Bienvenido, David. Gracias, buenos días. Bueno, pues todos confinados y, lo más importante, con buena salud, que eso es lo importante. La respuesta europea a la crisis sanitaria es hoy nuestro asunto en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, la emergencia de la COVID-19 ha dejado en evidencia la respuesta de Europa al brote epidémico. La Unión Europea carece de competencias en muchas materias esenciales, dejando en manos de los Estados una solidaridad que, de nuevo, en la respuesta a la crisis del coronavirus ha evidenciado las diferencias entre dos bloques de países. Los que no quieren mutualizar la deuda, por una parte, con Holanda y Alemania a la cabeza, y los más tocados por ella, como han sido España o Italia. Todo esto a través de un manifiesto difundido esta semana y firmado por 180 responsables políticos, directivos de multinacionales, sindicatos y ONGs, se pide a la Comisión Europea que utilice el Pacto Verde, que estaba en fase de desarrollo cuando estalló la pandemia, para salir de esta crisis económica que dicen que será más fuerte que la de 2008. Vamos a preguntar también por ello a nuestra corresponsal en Bruselas si esta crisis, pese a la falta de solidaridad que hemos visto entre socios europeos, puede acabar quizá convirtiéndose en todo lo contrario, en un revulsivo, en una oportunidad para pasar a otra fase en la construcción de la Unión. Parece difícil, pero también en los momentos de crisis han surgido quizá los momentos más efervescentes para dar pasos hacia adelante. Antes de ello, vamos a repasar algunas portadas. La revista Político. ¿Por qué Europa no estaba preparada? Le Soir, en Bélgica. La Unión Europea frente a una crisis existencial. Le Monde, aquí en Francia, este fin de semana pasado se refería al monto del acuerdo en el Eurogrupo que ahora vamos a repasar con Esther. También La Vanguardia en España, que subrayaba que el acceso al fondo de rescate sanitario será sin condiciones, pero como pedían España e Italia, pero no así al resto de los créditos aprobados. Así que lo primero es irnos a Bruselas con Esther Herrera. Cuéntanos, Esther, esa respuesta europea, finalmente 500.000 millones de euros, aunque sin recurrir a la emisión de deuda mutualizado común. Cuéntanos cómo va a ser esa respuesta según lo que tenemos hoy aprobado encima de la mesa, Esther. Sí, así es. Bien, se trata de una triple red de seguridad de 500.000 millones de euros, como comentabas, lo que aprobaron los ministros de Finanzas la semana pasada. Se trata, por una parte, de ayudar a las empresas, luego a los trabajadores por cuenta propia y a los países que necesiten liquidez para comprar material y equipos sanitarios. El mismo presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, admite que aún así esto no es suficiente, sino que Europa necesita algo más, una ayuda incluso billonaria, con B. Por ello, los jefes de Estado y de Gobierno, la semana que viene, vuelven a reunirse para hablar de la creación de un fondo de recuperación económica para los países para hacer frente a este tsunami devastador que es esta pandemia. Ahora la clave será ver cómo se financia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en que los presupuestos europeos que actualmente se están negociando son suficientes para capear esta recesión económica. Ahora hay que ver también si finalmente también puede calar igual la idea de los coronabonos, pero hay varias herramientas encima de la mesa ahora mismo.
Ahora vamos a hablar de los coronabonos y también de esas otras herramientas derivadas de la crisis de la deuda de 2008 por la que serían favorables a actuar, digamos, el bloque de los países del norte. Pero antes de ello, ¿qué les parece lo acordado? ¿Suficiente? ¿Mejorable? ¿Quién quiere poner adjetivos a lo acordado? A ver, Delia, Carmen, David, quien quiera. Estamos pienso... empezando. Por favor. Sí, Carmen, dale. Carmen. No, yo creo que hay tres mecanismos, como ha citado Esther. Uno de ellos es muy nuevo, es 100.000 millones para una red de solidaridad para el empleo, es decir, para sostener los seguros de paro, digamos, de los países. Es la primera vez que se hace. Hasta la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, ha dicho que en realidad es un principio de mutualización porque todos los países están detrás y que es el principio quizá que vendrán otros. El otro probablemente será el Fondo de Solidaridad, quizá no para ahora mismo, pero se está pensando en cómo mutualizarlo. Es muy difícil. Yo creo que hablamos de solidaridad, pero daros cuenta que si se hace lo que quiere Francia, que es un fondo de solidaridad que se beneficie sobre todo los países que más están azotados por la pandemia, en estos momentos serían España, Italia y Francia, bueno, pues podría darse el caso perverso de que países como Bulgaria, Rumanía, muchísimos más pobres que estos tres que he citado, tuvieran que apoyar o que incluso pagar más por los países más ricos de la Unión Europea. Es muy difícil. Yo creo que Esther estará de acuerdo que en el detalle de cómo se financie ese fondo, pues se podrá decir que es solidario o no, pero es muy difícil realmente hacerlo de manera que a todos los países les parezca justo, ¿no? Esta semana, precisamente, yo leía una entrevista al expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en el diario El País, que decía que tarde o temprano, en el largo horizonte, los coronabonos, es decir, la mutualización de la deuda, se abrirían paso de alguna forma, que era una cuestión de tiempo. No sé si coinciden o no. Delia. Yo pienso que antes que nada estaba siendo bastante optimista, está siendo bastante optimista, pero es cierto que ya al firmar el primer acuerdo con una suma tan grande como son 500.000 millones de euros, es un primer paso y da esperanza de consenso y sobre todo yo creo que hay una unificación en el sentido que esta pandemia, este virus, ha hecho sentir a la Unión Europea y a ciertos países más que otros muy débiles y sobre todo que ha dado una imagen de debilidad, pero no solamente de Italia, de España en tanto que países, sino en tanto que bloque. La Unión Europea se ha debilitado y yo creo que eso crea una conciencia colectiva. Entonces yo creo que es posible imaginar que pueden haber los famosos coronabonos. David, que estudia mucho todo lo que pasa en la Unión Europea. David, ¿puede esta pandemia obligar a la Unión Europea a romper uno de los que ha sido siempre mayores tabúes y crear alguna forma de deuda mutualizada, sea del tipo que sea? Sí, bueno, antes de esta pregunta, creo que con el plano que hemos descrito ya hay una cosa, es que hay un montón de dinero en la mesa, pero no representa mucho dinero por la importancia de la crisis que conocemos ahora, porque esta semana, por ejemplo, el FMI dio su previsión de crecimiento por el año que viene, están muy, muy malo, que en la zona europea, por ejemplo, las previsiones son de menos 7%, del PIB, que es casi 1.000 millardos de euros. Entonces, cuando ponemos todo en el mismo plano, podemos ver que millones de euros no es mucho en comparación de lo que va a costar esta crisis. Y sobre la cuestión de la pregunta de los coronabonos, bueno, Juncker, creo que ahora mismo hay una presión muy fuerte sobre los países de la Unión Europea para crear estos bonos, como lo has dicho ya de Juncker y su frase,
también Christine Lagarde, el presidente del Banco Central de Europa, ha dicho que sería una herramienta muy importante para ayudar a los países. Y sí, creo que estamos todavía muy lejos de este tipo de mutualización de la deuda, pero también estamos más cerca que 10 años pasados durante la crisis de 2008. Vamos a ver cuánto de cerca estamos y cuánto de lejos. Esther, desde Bruselas, cuéntanos, ¿qué serían los coronabonos? Para situarlo, esta mutualización de deuda, para explicárselo a nuestros espectadores y oyentes de América Latina y dentro de Europa, ¿quiénes estarían a favor y quiénes en contra? Para centrar lo que es el tema de los coronabonos. Cuéntanos. Los coronabonos, como bien explicas, es la mutualización de la deuda. Su origen viene de los conocidos como eurobonos, pero ahora se le llama coronabonos. Es una idea que nació ya en la anterior crisis económica, iniciada en 2008. Se trata básicamente que todos los países de la zona euro emitan deuda pública de forma conjunta, como si fuera un solo país. En la anterior crisis económica, esto se convirtió en una especie de tabú para países como Alemania, Países Bajos, porque los países del sur, como España, Italia, Grecia, tenían altísimas deudas. Básicamente los países del norte no querían verse perjudicados en los mercados porque ellos consideraban que si los del sur tenían problemas es porque no habían hecho los deberes. Ahora este debate se ha vuelto a poner encima de la mesa, pero hay una importante diferencia. A pesar de que países como España o Italia tienen deudas muy altas, siguen manteniéndolas, la crisis del coronavirus ha afectado a todo el mundo, con más o menos virulencia, pero ha afectado a todo el mundo. Y es lo que los expertos llaman un shock simétrico, es decir, un shock económico que afecta a todos. Por ello, ante la enorme recesión que se avecina, como se ha señalado esta semana en el Fondo Monetario Internacional, emitir deuda conjunta ayudaría a los países a financiarse con más facilidad y enfrentarse mejor a los problemas económicos que serán indudables, porque todo el mundo va a tener que enfrentarse a deudas muy altas, incluso Países Bajos. Claro, la naturaleza de la crisis en sí es el gran argumento de los países más afectados, de España e Italia, hacia esa mutualización. Es una naturaleza que cambia completamente el escenario respecto a la crisis de la deuda, ¿entendemos? Carmen. Sí, porque en esta ocasión nadie puede decir que los países tienen la culpa de haber hecho algo mal. El virus no tiene fronteras, como se ha repetido durante mucho tiempo y como estamos viendo, y la virulencia del virus, valga la redundancia, está siendo impresionante en todos los países sin ninguna culpa. Es decir, es verdad que los sistemas sanitarios hemos comprobado que no son los mismos y en eso sí que tenemos que hacer los deberes algunos países. No todos tenemos, incluso pagando, o digamos que incluso si comparado con el PIB, el peso de los sistemas sanitarios a veces parecen muy altos. Por ejemplo, el de Alemania es más bajo en relación al PIB al de Francia. Estamos viendo que la resiliencia del sistema sanitario alemán es mucho mejor, pero a pesar de todo, el virus nadie tiene la culpa, nos ha llegado y no podemos en este caso decir que no hemos hecho los deberes. Me van a dar un minuto para hacer una breve pausa y en unos instantes vamos a seguir analizando un montón de cuestiones que tenemos sobre la mesa sobre esta respuesta de la Unión Europea a la crisis del coronavirus. Hasta ahora mismo. Seguimos en Primera Plana hoy explicando, dando claves sobre la respuesta de la Unión Europea a toda la grave crisis del coronavirus. Lo hacemos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, y también con la corresponsal de la cadena SER en Francia, Carmen Vela, con la periodista independiente Delia Runategui y con David Marguerite, director del Think Tank y European Data Lab desde Luxemburgo. Delia, el otro día el mismísimo Jacques Delors, que el expresidente de la Comisión Europea, que es un hombre que pues que no aparece mucho, digamos, ya en los medios de comunicación, pese al peso que tiene históricamente en la Unión Europea, dijo que alertaba un poco del riesgo de que esta crisis acabe definitivamente con la Unión Europea. Claro, que lo diga él nos pone a todos un poco a temblar, ¿no? No sé si exageraba o estaba en el realismo más puro y absoluto. A decir verdad, yo creo que no exagera. Yo creo que no se pronunciaba hace como 5 años, no se escuchaba nada de parte de él. Y no creo que sea una exageración porque el riesgo existe. Y está bien nombrarlo, está bien decirlo para que haya para que se sepa
que si no se llega a un acuerdo y que si no existe esa famosa solidaridad que tanto se ha hablado, hay un riesgo de que la Unión Europea no subsista, no persista después de esta crisis del virus corona. Lo malo es que en las crisis se ven todos los puntos débiles estructurales, se está viendo los puntos débiles de cada gobierno, por hablar de ahora el de Francia, pero también se ve la estructura que no está bien cerrada, por decirlo de alguna forma, de la Unión Europea. Entonces, yo creo que es un problema, pero también se puede convertir en una solución. ¿Por qué? Porque ahora nos ha quedado bastante claro qué es lo que no está funcionando, pero también creo que hay cosas que se están remediando en el interín y se está viendo, yo creo que puede darnos una luz de las cosas que se están haciendo en este momento y que pueden quedar para el futuro. Hablamos con Carmen de la parte de la naturaleza de la crisis, que es una naturaleza que cambia un poco, digamos, el escenario respecto a la deuda de 2008, y en eso se apoyan los países del sur, y los más afectados, como España e Italia. Pero haciendo un poco de abogado del diablo y viendo las cosas al revés, ¿no se teme también que un esfuerzo de solidaridad con el sur aumente el euroescepticismo en países del norte, como ya ocurrió durante la crisis griega y la aparición de partidos como el euroescéptico Alternativa por Alemania en Alemania? Es decir, ¿no se teme del otro lado que pueda pasar eso? ¿Cómo lo ven, David? Carmen. No, David. No, Carmen, va. No, yo creo que está habiendo, es verdad que hay un riesgo, pero estamos viendo una ola de solidaridad impresionante, primero a nivel de vecindad. Es decir, no podemos hablar solo del dinero. Alemania, pero también Suiza y también Luxemburgo se han llevado enfermos gravísimos de Italia y de Francia, del norte de Francia, para curarlos en sus hospitales. Al principio hubo una ola de pánico, se cerraron fronteras, en fin, se cerraron fronteras, se prohibió la exportación de algunos productos, pero eso se ha corregido. Yo creo que cuando Delors hablaba, era en los primeros momentos que verdaderamente dimos una imagen todos los países bastante deplorable, pero que eso se ha corregido y que tenemos esa oportunidad. Yo no he visto nunca en la prensa alemana, por ejemplo, esa ola de solidaridad de políticos, de periodistas, editoriales del Spiegel, del Süddeutsche, del Frankfurter, pidiendo coronabonos, pidiendo una mutualidad en estos momentos, una mutualización de la deuda. Es decir, hay un nuevo espíritu. Incluso cuando decimos que Alemania es tan reticente como Holanda, es verdad que yo creo que la posición de Merkel no es tampoco exactamente la misma que en la crisis de 2008. Incluso se ha conocido los enfrentamientos que tuvo Merkel con Rutte, con el primer ministro holandés, por algunas declaraciones, alguna posición muy, muy cerrada. Es decir, no estamos exactamente, yo creo, en el mismo escenario, David. No, claramente que no. Y como lo hemos dicho, porque estamos en una situación completamente diferente de la crisis de 2008. Ahora la crisis toca a todo el mundo y tiene nada que ver con la economía, con el presupuesto de los y sí, por eso tienen una posición un poquito diferente, sobre todo Merkel. Pero hay que entender que por estos países que ahora tienen porque la pregunta la más importante por estos países es que los países, la Alemania o los Países Bajos, por ejemplo, pueden tomar préstamos en un costo muy bajo y en contra que los otros países, los países del sur, tienen una tasa de interés muy alta. Y entonces ponemos todo juntos, vamos a tener una tasa media, digamos, y entonces por Alemania o Holanda, bueno, el costo del préstamo va a estar más importante. Y por eso poner la deuda mutualizada. Vamos a volver a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. En caso de no llegar a esa deuda mutualizada, Esther, ¿hay alguna solución que vaya cobrando verosimilitud, como el fondo que propuso Francia, que a lo mejor es una forma de mutualizar la deuda, pero que quizás asuste menos en algunas capitales como La Haya o Berlín? Sí, la propuesta de Francia se discutió en la última reunión del Eurogrupo, pero es verdad que sobre todo recibió el apoyo de los países del sur, como España, Portugal e Italia. Lo que sí es cierto es que es técnicamente una mutualización de la deuda, pero de forma limitada. Entonces, esta temporalidad podría hacer convencer a países como Países Bajos y Alemania.
Esto es algo que hay que ver, porque es verdad que Países Bajos se ha centrado mucho en el no, pero es verdad que se escuda mucho en lo que diga su Parlamento, eso es cierto, pero sí que es cierto que ha rebajado un poco el tono. En la semana pasada en la reunión del Eurogrupo se pudo ver, básicamente, se pudo ver realmente que pudo bajar ese tono y podría generar ese consenso. Además, Alemania y Francia hicieron ahí un importante eje en la última reunión del Eurogrupo, intentaron actuar como de mediadores, y ese papel de mediador de Alemania, que se ha relajado, como hemos escuchado antes, yo creo que podría funcionar. Hay quien atribuye parte del problema a la falta de liderazgo en las instituciones y se vierten críticas hacia Ursula von der Leyen en la Comisión, a Charles Michel en el Consejo, a Mario Centeno en el Eurogrupo. Pero también hemos asistido muchas veces a críticas infundadas estos días hacia la propia Unión Europea. Inmóvil, lento actuación. El problema de base también es explicar las competencias y el margen que tiene la propia Unión, y que los Estados muchas veces han sido recelosos para delegar más soberanía, ¿no? Y eso a lo mejor no lo hemos llegado a explicar bien, Carmen. En efecto, es una unión de estados soberanos y la mayoría de los países incide cada vez en esto. Ha habido intentos de hacer una Europa federal, pero eso se ha quedado hace muchos años en un sueño para algunos y en otros que nunca la han querido, ¿no? Y no miramos a nadie porque estamos en un país que nunca ha querido esa federación, digamos, ¿no? En todo caso, bueno, tenemos lo que tenemos y es verdad que con estados soberanos pues no podemos pedir a la Unión Europea que sea así de fuerte, pero a veces los líderes europeos también tardan un poquito en reaccionar. Yo creo que podían haber tenido más imaginación, incluso en las palabras. Cuando se habla de un plan Marshall, Marshall está muerto hace muchos años, Marshall fue americano, Marshall fue un general y propuso una ayuda económica para después de la guerra. Podríamos proponer a cualquier nombre europeo y no estaría mal, ¿no? David, una crisis como esta puede servir para corregir la falta a lo mejor de implicación política y de dotación política que sufre la Unión Europea, que quizá arrancara ya desde hace tiempo con el Tratado de Lisboa, con los noes a la Constitución por parte de Francia y de Holanda. ¿Puede haber un impulso político forjado en esta crisis del coronavirus? Sí, sí, claramente podemos ver algo de nuevo. Un ejemplo muy fácil quizás lo saben ya, pero en Europa tenemos el Pacto de Estabilidad Económica, por ejemplo, y tenemos como criterios que países hay que respetar algunos criterios, como el edificio de un país no tiene que ser menos de 3%, por ejemplo. Y ahora hemos hecho una pausa de este pacto y, bueno, la Comisión ha dicho, bueno, pueden gastar dinero y dinero y dinero. Y este punto es algo muy fuerte porque hemos hablado de este punto por años. Y ahora vemos que si podemos ir adelante, podemos tener tal vez una Europa más fuerte con un presupuestario más importante. Delia, ¿crees que Europa puede utilizar como trampolín hacia un modelo, por ejemplo, ecológico, como demandan 180 responsables políticos, directivos de empresas, sindicatos y ONGs estos días a la Comisión Europea, que utilice el Pacto Verde que estaba en fase de desarrollo cuando estalló la pandemia para salir adelante de esta crisis? Es decir, ¿puede hacer quizá de la desgracia una virtud la Unión Europea? ¿O no eres tan... Yo creo que realmente no es una opción. Simplemente la Unión Europea se va a tener que reinventar después de esta gran crisis. Obviamente el pacto ecológico es un buen comienzo desde ya, pero sobre todo yo creo que se ha perdido un poco, o se ha ganado, si se quiere decir, el modelo liberal va a tener que cambiar también. La idea de deslocalizar empresas, industrias de mayor importancia estratégica, eso también está en tela de juicio. Yo creo que van a haber muchos cambios de fondo y confío que esos cambios van a reforzar la Unión Europea, y porque es necesario hacerlo. Bueno, y en este contexto, Esther Herrera, volvemos a Bruselas. La Comisión Europea ha publicado una especie de regla o de manual para la etapa post-coronavirus, para el desconfinamiento. ¿Qué consejos da a los Estados la Comisión Europea, Esther? Sí, así es. Se trata de una serie de recomendaciones en que, primero de todo, se debe hacer
test masivos a toda la población, porque no podemos tener a personas asintomáticas que siguen propagando el virus. Por otra parte, también más equipo y más personal sanitario y, por último, también encontrar una vacuna lo antes posible. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea ha organizado una conferencia de donantes para el 4 de mayo para financiar masivamente la investigación de una vacuna. Se trata, por ejemplo, de que también otra de las recomendaciones es que nada va a ser igual, no podemos volver a enero, por lo tanto, tenemos que seguir aún con las normas de distanciamiento social o el uso de mascarillas. Pues desde luego yo creo que esa es una de las pocas certitudes que tenemos, que nada va a ser igual que antes. Acabo con una frase que he leído estos días en prensa europea: o el virus acaba con Europa o Europa acaba con el virus. Muchísimas gracias, me quedo sin tiempo ya para más. Ha sido un placer teneros hoy en esta edición especial, confinada, de En Primera Plana. Y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias.